¿Qué tal, amigos de Foro 1025? Hoy me encuentro en la Galería Artística del escultor y artista plástico Víctor Gutiérrez. Así que no se lo pueden perder porque vamos a tener cosas muy interesantes para ti. Vénganse para acá. Esperamos a que nos abran. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Foro Maruca. 1025. Gracias. Maruca, esposa de Víctor Gutiérrez. Muchas Y gracias. nuestra estrella, Víctor Gutiérrez. Así que muchísimas Bienvenidos. gracias y vamos Adelante, adentro. por favor. Gracias. Y bueno, yo hago la entrada de esta entrevista con una frase: una piedra dura más que una vida. Y es así como me encuentro con el artista plástico Víctor Gutiérrez. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a entrar en tema. ¿Quién es Víctor Gutiérrez? Bueno, ya lo dijo, Víctor Gutiérrez es un trabajador plástico. Me he dedicado por 40 años, más de 40 años de mi vida, a la escultura básicamente. He trabajado, he grabado la escultura en diferentes formas, el dibujo, un poco de pintura, pero básicamente yo soy un escultor. Y digo trabajador plástico porque hay que plasmar las ideas, las formas, los estilos, los sueños de las personas, los sueños de la historia, las sagas, las hazañas. Y de ahí también esa frase de que una piedra dura más que una vida. Sí, nuestras vidas nacen, florecen, pero en un momento empiezan a eclipsarse. Llega un momento que los hombres se van, y para que perpetuemos, mucho de lo que sabemos del pasado es porque ha quedado plasmado en una escultura, en una pintura, en una cueva, en una pintura mural, en un monumento. Y durante muchos años, más de 30, mi familia cercana, mi padre y 3 hermanos nos dedicamos al oficio de los monumentos. Incluso hicimos una empresa que se llamaba, mi papá quería hacer una sociedad anónima, sintió que era muy importante, se llamaba Monumentos Conmemorativos. Hicimos muchos monumentos, posiblemente más de 2000 con una firma mía, a todo lo ancho y largo del territorio nacional. Y en algunos países también llevamos obra nuestra a Venezuela, a Colombia, a Canadá, varias a Estados Unidos, algunas las mandamos a Europa, al Caribe. He tenido la posibilidad de que haya escultura mía, incluso monumental, en la República Popular China. Y de alguna forma me he sentido en más de 14 ferias internacionales que he expuesto, en varios países donde he llevado obra de galería y monumentos, en Europa, en París, en Irlanda. ¿Cómo se siente representar a México? Es muy hermoso, es una gran responsabilidad. Cuando nos encontramos a alguien que es de un país ajeno al nuestro, según se porte, vamos a pensar que así se portan aquellas personas, según conteste, según acciones, según realice, así vamos a sentir que la gente de ese país es. He tratado de llevar, siempre he ido a otro país con mi trabajo por delante, he expuesto y algunas veces me han nombrado hasta superstar
Y así lo es, así gracias, lo es. en San Francisco, en Nueva York, he sido representado por galerías fuera de México, y entonces pues me he sentido realmente muy, con un gran sueño de representar lo mejor de mi país. Tenemos folclore, tenemos clima, tenemos sol, tenemos aire, tenemos historia, tenemos un destino. Venimos de un lugar y vamos a otro, venimos de un México imperial, de una realidad mesoamericana que fue maravillosa y que cambió para nunca volver a ser como fue, pero tenemos un gran sueño, venimos de un país que fue virreinal, venimos de un país donde hay libertad, donde hay sueños, con muchas carencias, sí, con muchos problemas, sí, pero con muchas posibilidades de resolver esos problemas, de ir adelante y sonreírle al mundo, sí. Absolutamente, sin duda alguna, claro que sí, así será. Y bueno, la pregunta obligada también en esta entrevista es, ¿cómo se inicia una escultura? ¿Qué pasa? ¿De dónde surge? Ya vamos a la acción. Surge de una idea y del deseo de expresar esa idea de alguna forma. Un poeta tratará de hacer una poesía, un músico tratará de hacer una sinfónica o un pasaje musical, un pintor tratará de pintar, un escultor tratará de hacerle una escultura. Para hacer una escultura yo digo que lo primero que hay que hacer es embarrarse. ¿Qué es esto? Es embadurnarnos las manos con barro fresco, con plastilina y tomar acción. Pero muchas veces para llegar a ello primero hay que hacer un dibujo. Un dibujo porque es la forma de meter a 2 dimensiones nuestros sueños volumétricos. Una vez que tenemos ese dibujo, incluso podemos hacer una pintura o podemos hacer una escultura. Puede ser pequeñita a escala, a una escala pequeña, y después amplificarla. Pero ¿cuál es nuestro sueño? Vemos nuestras manos y son de un tamaño antropométrico. Pero si nos acercamos a ella y pensamos que nuestra mano puede ser monumental, en ese momento podemos ver que nuestra mano puede tener 10, 20 o 30 metros de altura. Así es el sueño, así es la escultura, así es la escala. Vamos a trabajar en escala, en una forma pequeñita, pero nuestros sueños nos van a llevar a dimensiones mayores y podremos volar con las alas de otros hombres, volar con nuestras ideas y nuestro pensamiento. Entonces, vamos a pensar qué queremos hacer y no importa el tamaño que lo hagamos, vamos a conservar el sueño de lo majestuoso, el sueño de lo grandioso, el sueño de lo monumental. La grandiosidad, efectivamente. Y yo decido apropiarme de esa palabra de aquí en adelante. Y bueno, como todo artista, también tienes una inspiración. Y bueno, déjenme les comento que Víctor Gutiérrez es amante y admira también el figurín femenino. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, si no fuera yo un gran amante en el hecho, al menos sí de derecho soy un gran amante. He realizado mis esculturas, que las he difundido en galerías de México y de muchos lugares del mundo, como tema la mujer mexicana. Y en esa mujer mexicana encuentro a mi compañera, mi esposa, Maruca Villarreal, mi gran novia, pero no sabría yo en qué momento solo está mi esposa y no esté mi madre, o no esté mi hermana, o no esté mi nieta, o no está la mujer que convivimos todos los días. ¿Dónde está usted como musa también? Sí, la idea femenina, bueno, es el género opuesto que una vez que nos complementamos formamos un gran total, pero la mujer en la actualidad es algo muy diferente de lo que lo vieron las generaciones pasadas. No solo es la belleza y la familia y los hijos y el hogar y ser la fuente de la creación, sino ahora la mujer palpita, vive y vive intensamente. Estamos a un paso de que podríamos tener una mujer presidenta en México. Estamos a un paso de que las mujeres están dirigiendo la economía del mundo. Grandes dignatarias, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Corazón Aquino, en fin, hay mujeres muy puntualmente que han ejercido el poder en sus países y mujeres que llevan la directriz y desde la maestra de kinder hasta la gran estadista. Me tocó vivir la generación del despertar de la mujer, del redescubrimiento
o descubrimiento de la mujer en la segunda mitad del siglo XX. Nada más hay que recordar que el Women Liberation en los Estados Unidos fue a finales de los 60, principios de los 70. Es muy reciente este descubrimiento de la mujer. Ella misma se redescubre y se proyecta en forma vectorial hacia un futuro promisorio. Los hombres del orbe nos estábamos acabando el planeta. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos grandes guerras del siglo XX, por poco destruyen al mundo, después con una guerra fría en los años 60 y 70. Estaban haciendo un concurso las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética, de que tenían la bomba más destructiva. Afortunadamente ya llegaron las mujeres, tomamos otra forma, otro carisma, y aunque también forman parte ya de las Fuerzas Armadas, creo que la mujer ha traído paz al mundo, paz a nuestras almas, paz a nuestro hogar, paz a nuestra mesa. Y bueno, haciendo referencia a la mujer, ¿usted qué opina sobre esta candidata a la presidencia? No, yo digo que es bienvenida, no es la primera candidata mujer que tenemos, ya hemos tenido varias mujeres que son candidatas a la presidencia, doña Patricia Mercado y otras damas que han ocupado, también han sido gobernadoras, han sido jefas de gobierno en la Ciudad de México. Bienvenida a la mujer, bienvenida a la mujer, bienvenido el género, bienvenido los seres humanos. Creo que algo importante, si la señora Josefina llegara a ser presidenta de México, es que ya no vamos a dividir al hombre en hombre y mujer. El género humano ya no serán hombres y mujeres, serán ciudadanos. No estoy de acuerdo en que una mujer sea presidenta de México. En lo que sí estoy de acuerdo es que si un ciudadano cuenta con el voto, con la simpatía, con el conocimiento, con el deseo, y ser presidente de este país, lo sea independientemente de su género, para que ya no nos dividamos en dos, somos uno solo. Llega de un género o llega de otro, bienvenido. Si tiene el voto y la confianza de los mexicanos, bienvenido. Así es, y bueno, lo tenemos más claro en el agua. La selección que está haciendo Víctor no es una, todos somos uno mismo, y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta referencia, y también me quiero referir a otras esculturas, el danzante y el conín. Platícame de estas dos. En la autopista México-Querétaro hay varios monumentos de mi autoría. Antes de salir a la autopista, en un parque que se llama Gustavo Madero y en la delegación, en esa demarcación, existe un parque donde se dedicó al mestizaje, a la fusión de dos culturas, en este caso sería la hispana, con todas las culturas que traía detrás de ella, porque traían la pólvora china, traían el hierro de Grecia, traían la navegación egipcia y fenicia, traían los números romanos, traían el alfabeto griego. O sea, México no fue conquistado por España, fue conquistado por varios mundos que se amalgamaban en unos guerreros que habían guerreado a las fuerzas árabes durante 8 siglos en la península ibérica. Entonces todo eso llega a América, llega a Mesoamérica y tenemos esa fusión cultural. Por ahí de los años 80, principios de los 80, reanudamos una relación México-española que había quedado rota en el sexenio de don Luis Echeverría, se reanuda con López Portillo y me toca a mí y esculturas mías recibir al rey de España, que por primera vez un rey de España por primera vez pisaba suelos de América. Vaya, qué orgullo. Llega a México y inaugura esculturas mías. Entre ellas esculturas había un monumento efectivamente a la fusión de esas dos culturas. Había un audiorama que representaba la canción mexicana, había una fuente con el Quijote y Sancho Panza, como parte cultural, la obra del gran Cervantes en México, y representando, aparte de nuestra cultura, había 3 danzantes, las danzas de México. Estaba la danza del venado, de Sonora y el norte del país, estaba la danza de la pluma, de Veracruz y Puebla, y la danza del Quetzal de Veracruz y Puebla, y la danza de la pluma de Oaxaca. Uno de esos danzantes después me pidieron una reproducción de esa misma pieza
en el Hotel Presidente Intercontinental, que está en Campos Elíseos, que es muy notada y connotada porque está solita. Sin embargo, esa es una triada, son 3 piezas, todas son de más de 3 metros de altura, en especial esta del indio, de la danza de la pluma de Oaxaca, mide 5 metros de altura por el tamaño del penacho y porque está danzando en un brinco sensacional. Y bueno, es una danza de conquista, porque en Oaxaca danzan, y incluso hay una que lleva el corazón, que es el mío, que ese es el Moctezuma, y hay unos diálogos con Cortés. Curiosamente es una danza de conquista. Entonces, bueno, es una figura importante, con una buena presencia. Tiene 2 presencias, tanto en el Intercontinental, que es muy turístico, y la otra en el Parque Gustavo Amadero, que se debió de haber llamado Parque del Mestizaje. Posteriormente tomamos la carretera que era antiguamente carretera a Laredo, se convierte en la autopista México-Querétaro, y resulta que hay un Cristo ya saliendo en la autopista en el Estado de México, que es un Cristo de 33 metros de altura. Posteriormente, llegando a Tepeji del Río, hay la escultura a Hidalgo. Curiosamente, no fue tan publicitada, no fue relimpiada, no le pusieron un foco, un reflector para que se iluminara de noche, y es la única escultura en el Bicentenario que está sobre la ruta 2010, le pusieron 2010 prácticamente a todas las carreteras de México, y es la única que se encuentra sobre la ruta 2010. Y si hay un personaje en el Bicentenario que celebremos, es la imagen del cura Miguel Hidalgo, está ahí. No costó los millones que otras esculturas para el Bicentenario, y no festejaron al cura Miguel Hidalgo en su única escultura, en el Bicentenario, una errata que tiene el gobierno de la República, y es una disculpa que le deben a la obra de Víctor Gutiérrez. Y peor aún, al Bicentenario y al cura don Miguel Hidalgo. Entonces es una escultura de 12 metros en piedra, que está camino de Guanajuato, porque si tenemos libertades por Guanajuato. Sin embargo, cuando vamos llegando a Querétaro, que es donde se gesta el movimiento libertario, hay una figura preponderante que es el indio Conín. También es una figura de 12 metros en piedra, pero está sobre una pirámide de otros 12, porque está a la subida de la autopista. De bajada se ve menos sobresaliente la pirámide, porque es una pirámide donde un lado es más baja y de otro lado es más alta, porque está en un declive muy importante, y está ahí el indio Conín. Se llama el indio Conín porque todavía pertenece es un indio chichimeca que se incorpora al virreinato, y en vida de él se transforma a un habitante novohispano con el nombre de don Fernando de Tapia. Don Fernando de Tapia, que es el indio Conín, es ese personaje que hace la arqueada, o sea, el acueducto que lleva agua de un lugar que se llama La Cañada a la ciudad de Querétaro. Quiere decir que él es el fundador de Querétaro como indio chichimeca. Él, ya como novohispano, gesta la idea de esa arcada, que ahorita se llaman los arcos de Querétaro, y llevaba agua a la ciudad de Querétaro. Entonces también es un ingeniero que hace postulado, porque gesta esa obra hidráulica, es muy importante. Entonces, la escultura, que también es cultura, está relacionada con la historia de este país. Por eso es frase de mi padre: una piedra dura más que una vida. Y también tenía una frase muy bonita mi padre, que decía: no hay piedra inútil, hay hombres inútiles ante una piedra. Así es, ya lo tenemos. Y bueno, aquí tuvimos las rutas donde están estas esculturas para que ustedes se den la oportunidad de conocerlas y de verlas. Y refiriéndonos a esos logros, también este señor que tienen aquí ha tenido un logro impresionante. Hiciste una réplica del Ángel de la Independencia. Platícanos, ¿dónde está? A ver, mire, esa réplica me la encomendó la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Ajá. Era con motivo de los Juegos Olímpicos y era con motivo del Bicentenario. Hubo una idea dentro del gobierno del Distrito Federal que no se llevó cabalmente a cabo, me da tristeza,
querían hacer 5 ángeles de la independencia, que quedara uno en cada continente. No sé si por cuestiones presupuestales o porque cambió la directriz. Se hizo un primer ángel que me lo encomendaron a mí. Posiblemente los demás se habían encomendado a otros artistas o posiblemente hubiera sido yo, no lo sé. Pero me encomendaron uno que me dio mucho gusto hacerlo porque es una figura verdaderamente hermosa. Con ella se festejó el primer centenario de nuestra independencia por don Porfirio Díaz. Fue encomendado todo el monumento al arquitecto Antonio Rivas Mercado, y la escultura es de un escultor italiano que la produjo en México y se fundió en Francia, que se llamaba Enrico Alciati. Es una escultura muy hermosa. Siempre vi con envidia que alguien había hecho algo tan bello. Y un día me la encomendaron, ya como un escultor con años de dedicarme a mi magisterio. La realicé lo más fiel a lo que la pudo haber hecho el Enrico Alciati. También la bañé de oro, del oro de México, del oro de nuestras minas, porque México es un lugar de oro y de plata. Y como diría Ramón López Velarde, el niño Dios nos escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Entonces, la hicimos de oro, el oro que siempre debe de brillar en México, para que el águila de la náhuac levante su vuelo y con su luz social ilumine todo un continente. Hice este ángel, voló, tuve la oportunidad de llevarlo a la República Popular China en el marco de la Olimpiada. Allá se presentó la pieza en Shanghái, después fue llevado a Beijing, la pieza retornó a México y la última noticia que tuve es que estuvo en Sudáfrica. Y ya no hicimos 5, sino que con la una iba a visitar los 5 continentes. Ya no sé, porque ya perdí contacto con esa administración. De hecho, se terminó. Todavía sigue la administración en el gobierno del Distrito Federal, pero ya la misma persona que estaba en turismo ya no lo está. Entonces, por alguna razón no se continuó con ese proyecto, pero el Ángel de México sigue volando, porque el Ángel de México no pertenece a un partido político, pertenece al sueño que tenemos los mexicanos de escalar montañas, como decía el Bate López Méndez. Por eso creemos en México como en el vértice de un juramento. Esa es nuestra tierra, ese es nuestro ángel que vuela y seguirá volando, porque seguirán volando no solo nuestros sueños, sino nuestras realizaciones como un gran país que somos, como la palabra México. Mestli Luna, Xitl, centro, Col, lugar de. Somos el centro, no de la luna, de la cosmogonía azteca, de este lago, de este lago de Tenochtitlan, porque Tenochtitlan era un pequeño archipiélago lacustre, donde descubrieron que ellos eran el centro del universo. Se vieron retratados en una luna llena, porque el lago de Tenochtitlan se parece mucho a la mancha de la luna. Por eso somos el centro del universo. Y ese centro del universo, estamos a la mitad de 2 continentes, de 2 masas continentales, del norte y del sur, del este y el oeste. Y si queremos apuntar y dar con el blanco, apuntaremos al cielo. Por eso nuestro ángel vuela, el Ángel de México, y yo tuve la suerte, la bendición de haberlo hecho con mis manos en mi taller, con un grupo de operarios. Los escultores no trabajamos en forma autónoma, necesitamos un grupo que colabora con nosotros. Es una carrera, es un oficio interdisciplinario, y por eso me congratulo de haber hecho una victoria alada que vuele y lleve nuestra victoria, y que sea de oro, porque de oro es nuestro destino. Aquí lo tenemos. ¿Y ustedes qué más quieren? Tenemos un amante, tenemos un artista, tenemos a un hombre visionario, a un hombre que ha puesto el nombre de México muy en alto. Gracias. Víctor Gutiérrez, es un placer. Nos has dado, bueno, de todo. Historia, lugares y, bueno, tu amor por México, que yo creo que eso es lo que te tiene así, en lo más grande. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y, bueno, por último, algo que quieras agregar a la entrevista, un saludo a Foro 1025. Por supuesto, mi saludo, mi reconocimiento a Foro 1025 son
son un remanso de luz, de cultura, de información. Vivimos la época de la información en el Estado de México. Ojalá siga creciendo Foro 1025, ya lleva más de una década luchando por llevar la verdad a este terruño entrañable que tiene el nombre de todo el país, el Estado de México. Y sí, un mensaje para la juventud. Yo nací en una familia que se dedicaba a la escultura, pero de 20 nietos solo yo seguía ahí. Aleatoriamente se dio el destino. Pero sí, si yo he podido vivir de la escultura, las nuevas generaciones pueden vivir de la escultura. De otro tipo de escultura, no tendría que ser la figurativa. Muchachos, no se rindan. Busquen su nicho de mercado, porque hay que tener el mercado y hay que comer todos los días. Luchen por este postulado de la plástica, de la verdad en el volumen, porque la escultura es volumen, de la verdad en el color, y expongan su pensamiento con este lenguaje de la plástica. Tengo un mensaje muy, muy característico: cada quien tendrá el suyo, todos caben en el orbe, y efectivamente, sigan adelante, no desfallezcan. Mucho de las artes, no de las artes plásticas, de todas las artes, es la perseverancia. En la escuela decíamos, ¿sigues en la necia? Sigo en la necia. Tiene mucho de testarudez. Así que adelante, si hay la forma de seguir adelante, de conservar nuestros postulados, cada vez más alto, cada vez más lejos, cada vez con más fuerza. Gracias. Un reconocimiento, un honor estar aquí, hacer esta entrevista. Sigue siendo fuente de inspiración para muchos jóvenes. Muchísimas gracias, sin duda, por el mensaje y por abrirnos las puertas de tu taller. Gracias. Muchas gracias.